Hola Escorpio, ¿qué tal? Yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Estamos a día 10 de julio y vamos a empezar como siempre por los mensajes de vuestros ancestros y vuestros guías. Como siempre vamos a sacar 3 cartas, han caído 2 y vamos a por la tercera. Recuerda que este canal es para ti si eres de signo solar o ascendente Escorpio. Vamos a ver qué mensajes te dan. Bueno, el primero es: céntrate en lo que es importante para ti. No dediques tu tiempo ni tu energía a tus preocupaciones, ya que esto solo las amplificaría. Céntrate en lo que más te importa. Con cada pensamiento estás creando tu futuro. Lógicamente es normal que te digan las cartas que te centres nada más que en lo más importante para ti. ¿Por qué? Porque el perder en tiempo en cosas o en preocupaciones que a lo mejor no sabes si se van a resolver ya o no, bueno, vamos a dejarlo pasar. Entonces vamos a centrarnos más en lo que es importante en este momento, ¿vale? Para no tener que pues desviarnos en lo que es el camino que nosotros queremos, al que queremos llegar. Te dicen también que si quieres tener más éxito en la vida, tu prioridad debería ser centrar tu mentalidad en todo lo que quieres atraer a tu vida. Confía en que está ocurriendo más de lo que puedes ver. Muchas fuerzas están trabajando a tu favor. Permíteles que te ayuden. Esas fuerzas son tus guías, la fuerza del universo. Confía en que está ocurriendo esos cambios. Confía en que llegará el éxito a tu vida, ¿vale? Tu prioridad debería ser centrarte en la mentalidad positiva. Eso es, creo que lo más importante, porque como digo, muchas fuerzas están trabajando a tu favor para que todo eso que quieres se vaya cumpliendo muy poquito a poco. Luego también te dicen: si la gente chismorrea sobre ti o difunde rumores, no caigas en la trampa. No vale la pena bajar tu vibración por nadie. Deja que se mueva a través de ti. Míralo por lo que es un reflejo de su dolor más que el resultado de tus acciones. Nos han salido muchas lecturas que hay alguien siempre ahí que no termina de encajar en tu vida, que no termina de darte lo que tú realmente necesitas, que hay alguien por ahí, como he dicho, que puede hablar de ti, chismorrear o difundir algún tipo de situación que no tiene nada que ver contigo. Deja que esos chismes fluyan y te resbalen. Creo que lo mejor es centrarte en ti misma, centrarte en ti y mirar hacia algo mejor que los chismes que puedan decir la gente, ¿vale? Recuerda que míralo como lo que es un reflejo de su propio dolor, no del tuyo, ¿vale? No es el resultado de tus acciones, sino de lo que esa persona tiene dentro. Vamos a ver ahora cuál es el animal que te viene para el día de hoy para ti. Vamos a ver cuál es el animal de hoy, día 10 de julio. Ahí está. ¡Qué carta más bonita! Mirad. Amor. El ciervo. Sé amable contigo mismo. Sanas con el poder del amor. Ve a la luz en todas las cosas. Reconoce tu propio valor y gracia. ¡Qué carta más bonita! Vamos a dejarla ahí. Y ahora vamos a ver cuál es ese mensaje de tu voz interior, ¿vale? Que recuerda, tienes que tener en cuenta y decirlo 3 veces al día. A ver cuál es ese mensaje de hoy. Esa afirmación. Y nos hablan de la liberación. Así que la afirmación de hoy es liberación. Ya no lucho contra el miedo y las dificultades de la vida. Controlo mis pensamientos y acepto cada etapa de la vida. Trato de hacer lo que soy capaz de hacer y dejo a Dios las cosas que no puedo cambiar. Creo que todo irá bien. Me gustaría que pusierais en comentario cómo habéis puesto en el anterior
el mensaje de la liberación para que más gente pueda verla. Voy a dejar este aquí para que más gente pueda verla y así poder decirlo 3 veces al día. Vamos a ver ahora qué mensaje os dan el oráculo. Bueno, empezamos contigo. Qué interesante, porque fíjate que te hablan de renacer como el fénix. Te dicen que vas a tener nuevos inicios, que aunque hayas caído o hayas ahora mismo estés en una situación mala, dificultosa, te dicen que vas a renacer, que algo está a punto de terminar, pero por ahora, y que no es para siempre. Recuerda que en muchas ocasiones tenemos que terminar con algo o con alguien. Puede ser que en esta ocasión sea el universo el que decida por ti, es decir, no eres capaz de terminar con una relación de pareja o no eres capaz de terminar con un trabajo y el universo va a hacerte el favor de terminarlo. Pero por ahora, ¿qué es lo que te quieren decir? Por ahora. Eso no significa que te quedes sin pareja o que te quedes sin trabajo. Significa que por ahora eso va a terminar, pero va a volver nuevamente a tu vida, tanto la persona de tu interés como si fuera un trabajo que te interesa. Te dice que te sentirás en una etapa segura, que vas a encontrarte en una situación muy bonita para ti, en una etapa en la que vas a tener éxito en tu vida, en la que vas a priorizar tu mentalidad hacia lo que realmente quieres conseguir en tu vida y no enfocar tanto tus pensamientos a esas cosas o esas preocupaciones que están ahí. No creo que te vas a enfocar más en lo que es en el futuro y no tanto en las preocupaciones que puedan llegar a venir en algún momento dado, ¿eh? Luego, por otro lado, nos hablan de tener cuidado con quién confías porque no es trigo limpio, nos lo ha dicho también. Acuérdate, el oráculo o los mensajes de tus guías también te están advirtiendo. Ten cuidado con alguien, porque alguien va a chismorrear sobre ti o difundir rumores, ¿vale? Ten cuidado. Alguien en quien confías a día de hoy no es trigo limpio, ¿vale? Piensa quién puede ser, piensa quién pudiera hacerte mal o hacerte, pues no sé, mira a ver quién pudiera hablar mal de ti para estar ya preparada, porque yo creo que aquí hay una situación en la que hay alguien cercano que no va a estar en tu lado de la decisión, es decir, no va a estar contigo, sino que al revés, va a difundir cosas sobre tú. No caigas en la trampa de lo que haga esta persona, ¿vale? No merece la pena. Tu vibración tiene que vibrar alto, ¿vale? No dejes que nadie te baje esa vibración, no dejes que nadie te deje por los suelos, ¿vale? Mira simplemente lo que es una persona que te tiene envidia, te tiene celos y por eso simplemente habla mal de ti o rumorea sobre ti, ¿vale? También te hablan de esa seguridad y esa confianza, como hemos dicho antes, que vas a sentir. Te dicen, te vas a sentir en una etapa muy segura o seguro y a mí me dicen que vas a tener pues confianza. Luego, por otra parte, te dicen de no caigas de nuevo en la tentación. Puede ser que alguien se acerque nuevamente a tu vida pidiéndote perdón. Ojo porque esta persona sigue sin ser trigo limpio. Puede ser la misma que difunde sobre ti o puede ser otra persona, ¿vale? Que a día de hoy esté alejada de tu vida. Puede ser alguien con quien a día de hoy tengas un contacto cero. Alguien que en el pasado no se portó demasiado bien contigo. Creo que es algo que deberías de mirar o deberías de pensar porque me da la sensación de que esta persona va a llamarte en estos días, va a comunicarse en estos días contigo, te va a pedir perdón, vas a pensar que viene con todo el amor del mundo y con toda la confianza y nada más lejos de la realidad. No caigas nuevamente en la tentación, ¿vale? Libérate de esa energía no te va a aportar nada, pero recuerda que va a volver, ¿eh? Va a volver. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Vamos a ver.
Escorpio, día 10 de julio. Vamos a ver qué nos dicen. Bueno, nos hablan de momentos que vas a pasar en familia, momentos que vas a pasar con amigos también, ¿vale? Nos hablan de una posible herencia que vas a recibir, puede ser de alguien con quien a día de hoy no tengas demasiado contacto, pero que es parte de la familia y puede que te deje algo en herencia, ¿vale? Es algo que va a venirte de la noche a la mañana sin tú esperar, es una noticia que va a venirte sin esperarla, ¿vale? Luego nos hablan también de la fuerza, la superación de esas dudas y ese pensamiento negativo. Vas a superar todos esos pensamientos negativos, tu mentalidad va a ser mucho más positiva y vas a centrarte más en el día a día, en el hoy por hoy, en el carpe diem, ¿no? El vivir el momento. Creo que vas a dejar las preocupaciones un poquito a un lado porque creo que necesitas vivir, necesitas pues tener esos pensamientos positivos para poder alegrarte el día, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Recuerda que la afirmación de hoy es la liberación. Tienes que luchar contra los miedos y las dificultades de la vida. Controla tus pensamientos y acepta cada etapa como te venga. Eso es lo que te dice la afirmación, ¿vale? Es la liberación. Hay que liberarse de energías o de cosas pues, que no terminan de encajar en tu vida. Y fíjate que el amor entra nuevamente. Te dicen que tienes que sanar con el poder del amor. Tienes que sanar tú interiormente. Te hablan del carro, que nos hablan de esos movimientos y de esa fuerza de voluntad que vas a tener. Nos hablan de un éxito tanto en el terreno sentimental como en el terreno laboral, ¿vale? Nos dicen también que hay que tener como... vas a tener una lucha interna entre lo que realmente te apetece hacer y lo que crees que debes de hacer, ¿no? Una cosa es lo que a ti te apetezca en cada momento y otra cosa es lo que crees que debes de hacer. Por ponerte un ejemplo, creo que a lo mejor tú crees que debes de implicarte más en las responsabilidades familiares, pero a ti lo que más te apetece pues es hacer otra cosa, ¿vale? Entonces esa lucha interna vas a tener que despejarla tú mismo. También te dicen que vas a tener energía suficiente como para empezar un proyecto nuevo dentro del terreno laboral. Te dice que nunca es demasiado tarde para empezar. Puede ser que te apetezca empezar un proyecto, ¿vale? Te apetezca empezar como una especie de negocio. Me hablan como de negocios, de propuestas laborales que tienes en mente y que lo vais aplazando con el tiempo y no terminas nunca de dar ese paso para ponerlo en marcha. Te dicen que nunca es demasiado tarde para empezar, ¿vale? Vas a tener éxito en la vida. Tienes que priorizar, como digo, tus pensamientos positivos en eso que quieres hacer. Por otra parte, te hablan también de un sentimiento interno de alguien hacia ti. Hay alguien cercano que tiene sentimientos hacia ti, pero no se ha atrevido todavía a decírtelo. Alguien cercano puede ser en el terreno laboral, alguien que esté contigo trabajando, o alguien cercano, un vecino, una vecina, alguien, un amigo, alguien que se pueda acercar a ti, que esté ya en tu vida, pero que aun teniendo sentimientos no ha sido capaz de decirte realmente lo que siente, ¿no? Creo que es un sentimiento interno, pero te lo dirá dentro de poco porque la carta nos dice que sucederá pronto. Así que prepárate también para una noticia inesperada de alguien cercano. Luego nos hablan también de los avances, de las nuevas ideas y de la claridad mental en un futuro próximo. Como te he dicho, ese proyecto lo vas a poner en marcha. Ojo porque lo mismo te sale también un tema laboral interesante que no tiene nada que ver con el negocio que tienes en mente, ¿vale? Un tema laboral importante va a salirte en este verano, en un futuro próximo, de aquí a 3 meses como mucho. Es una nueva oportunidad laboral
una nueva oportunidad que te va a dar pues la oportunidad, ¿no?, de desencadenar esa energía y esa artista que llevas dentro, por decirlo de alguna manera, ¿no?, esa creatividad que llevas dentro. Van a darte la oportunidad de poder deslumbrar, ¿vale? Para que tú entiendas lo que te quiero decir. Fíjate que nos hablan de cambios importantes que van a venir en los próximos días. Me hablan de cambios muy importantes, ¿vale? Un renacimiento. Te dicen que tienes que seguir tus propias ideas y dejar de autosacrificarte por los demás, ¿vale? Es algo que nos dicen mucho las cartas. No te sacrifiques. Piensa en ti, es momento, ahora es el momento, Escorpio, de pensar en ti, de pensar en uno mismo, ¿vale? Lo que suceda con el tiempo o lo que ocurra, ya veremos a ver qué pasa. Pero primero tú, que es lo que te dicen las cartas, ¿vale? Recuerda que hay alguien que va a chismorrear sobre ti, alguien cercano a ti, puede ser en el terreno laboral, pero no le hagas ni caso, porque es infundido. Esos rumores son propias de su propia, de sus propios miedos y de su, pues no sé, envidia hacia ti, ¿vale? Van a venirte éxitos importantes. Y recuerda que la afirmación de hoy es liberación. Vamos a ver qué horóscopos salen en la lectura de hoy. Sagitario, Piscis y nuestro signo, Escorpio. Estos son los 3 horóscopos que salen en la lectura de hoy. Vamos a ver qué 3 números tienes. Recuerda que son números que puedes utilizar tanto como numerología para ampliar información de la lectura o bien como números de juegos de azar. Número 8, número 6 y número 16. Pues hasta aquí la lectura de hoy. Gracias por compartir vuestro tiempo conmigo, gracias por estar ahí un día más, gracias por las suscripciones, los likes, ponerme en comentarios por favor si os ha resonado la lectura de hoy y también si podéis ponerme en comentarios lo mismo que me habéis puesto en el vídeo anterior, cuál es la afirmación de hoy para que más gente pueda verla. Así que nada más, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.